Estos son los anuncios de nuestras actividades institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom, no faltes. Miércoles, Altar de Oración, presencial en nuestra iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente, en la calle 75, número 6552, piso 3, edificio Castilla Real. Jueves, Casa de Vida, 7 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse con la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Y te esperamos en nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra iglesia. Participa activamente en cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro que para ti será de gran bendición. Ríos de Agua de Vida del Oriente. Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más. Dios, soy yo otra vez y me pregunto si es verdad que tú me oyes. Lo siento otra vez, me paraliza el temor, me dice que solo estoy. Ya sé, no debo preocuparme, conoces mi principio y mi final. Y confío, Dios, los tiempos son perfectos y esto no es mi final. Confiaré en tus promesas, escuchas cada oración, cada duda y temor y eres fiel en la espera. Moldéame a tu corazón hasta ser como tú, mi Dios. Yo confiaré en tus promesas, Dios. Venga a tu reino hoy, restaura mi familia, en ella sé el centro. Haz tu voluntad, si mi futuro muerto está, devuélveme a la vida. Ya sé, no debo preocuparme, esto no define mi final. Confiaré en tus promesas, escuchas cada oración, cada duda y temor y eres fiel en la espera. Moldéame a tu corazón hasta ser como tú, mi Dios. Yo confiaré tus promesas, Dios. Oh, yo confiaré en tus promesas, Dios. La espera no es un enemigo, en ella aprendo que estás conmigo. Temor depende de la perspectiva. Y no has terminado, y no has terminado, no has terminado, no has terminado. Confiaré en tus promesas, confiaré, Dios, eres fiel en la espera. Moldéame a tu corazón hasta ser como tú, mi Dios. Yo confiaré en tus promesas, confiaré, Dios, sé que me oyes hoy, sé que obrando estás, sigo confiando. Le voy a invitar en este momento.
Dios está haciendo cosas grandes, Dios está haciendo cosas bellas, Dios está haciendo cosas nuevas. Y les voy a pedir que le demos gracias, antes de comenzar el servicio, que le demos gracias a Dios por este lugar, porque aquí el Señor nos ha bendecido. Amén. Él nos va a llevar a un nuevo lugar y allá nos bendecirá mucho más. Pero aquí, en este lugar, Dios nos ha bendecido. Amén. Y quiero que ahí donde estemos, cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias porque en este lugar tú nos has bendecido. Porque en este lugar, Señor, domingo a domingo, semana tras semana, Señor, bendito Dios, tu presencia ha estado aquí, Señor, porque tú nos has convocado, nos has llamado a este lugar para bendecirnos, nos has enseñado, has bendecido a los nuestros. Hemos sido instrumentos de bendición para todos aquellos que nos rodean, Señor. Gracias porque también en este lugar nos has enseñado. En medio de las pruebas, en medio de los conflictos, ahí tú has estado. Nos has dado palabras, Señor, y has hecho cosas maravillosas y nuevas. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque has sido fiel. Señor, y te pedimos que tu presencia continúe con nosotros a este nuevo paso que vamos a dar, Señor, aquel nuevo lugar. Este lugar va a ser acondicionado para los niños, para los jóvenes, y tu gloria, Señor, permanecerá aquí, Señor. Pero también te pedimos que no nos dejes y que tu presencia vaya con nosotros. Que seas tú el que te continúes glorificando y que toda la gloria, toda la adoración sea para ti, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, ahí donde está, saluda a la persona que está a tu lado, sonríele. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Dios ha sido bueno. Bueno, en este momento vamos a entregarle este servicio al Señor. Estamos en las palabras de intercesión. Hoy vamos a enseñar, vamos a hablar sobre lo que es la intercesión, porque es importante orar, interceder por la nación y la intercesión también por los pastores. Amén. Entonces, quiero que cerremos nuestros ojos y coloquemos nuestro corazón en disposición de aprender y que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él. Padre amado, Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Pedimos tu presencia en este lugar, pedimos tu Santo Espíritu, Señor, que se manifieste en este lugar. Hoy, como congregación, cada uno de nosotros entregamos nuestro corazón para que lo llenes de tu presencia, de tu poder, para que nos des sabiduría y traiga revelación de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te entregamos, Señor, este lugar, Señor, para que te muevas de una manera sobrenatural, transformando vidas, Señor, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, Señor, redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y haciendo tu obra maravillosa y perfecta en esta tu casa, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te pedimos que traiga revelación a través de tu palabra, que tu autoridad se establezca en este lugar y atamos todo hombre fuerte que rija sobre este sector, Señor. Todo robador de palabras, lo atamos en esta hora en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste aquí y en aquellas personas que nos están escuchando, Señor, en este momento. Que seas tú manifestándote en sanidad, revelación, crecimiento, poder, restauración, Señor, en liberación, Señor, en santidad, en bendición, que sea tu gloria manifiesta y que sean los tesoros del cielo abiertos para tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en la palabra Jeremías capítulo 29, versículo 7 y Proverbios capítulo 11, versículo 14. Recordemos, intercesión por las autoridades de la nación y por los pastores y líderes de la iglesia. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Vemos aquí la palabra nos está hablando de que nosotros debemos orar y debemos clamar por nuestra nación, clamar por el lugar donde estamos. Y nos dice que sin sabiduría, sin entendimiento, los que lideran, sin la sabiduría de Dios, sin el entendimiento, nosotros no podemos hacer nada. Hay caos. Amén. Entonces la pregunta surge, ¿por qué tenemos que orar por nuestros gobernantes, interceder por ellos? Y si nos damos cuenta, vemos todas las situaciones que van pasando en el país. Tenemos un país vecino en donde hemos visto un hombre que ha estado gobernando con sabiduría. Y muchos de los que hemos escuchado de las cosas que este varón ha hecho, vemos que es un hombre temeroso del Señor. Y vemos cómo una iglesia se ha estado moviendo y las cosas maravillosas que el Señor ha hecho sobre esta nación. Porque hay un hombre que no se salió de los lineamientos del Señor, que ha hecho voz populi, ha declarado la presencia de Dios sobre su país y sobre todo que ha mostrado, ha apoyado a la iglesia, ha apoyado al pueblo de Dios y coloca al pueblo de Dios para que esté intercediendo por la nación. Amén. Y es importante que usted y yo copiemos estas cosas. Cuando las cosas dan resultados hay que copiarlas. Dile al que está a tu lado, cuando las cosas dan resultados hay que copiarlas. Y vemos que hoy de pronto hablamos de unos gobiernos y de una serie de cosas en donde no habíamos visto los resultados. Todavía no los hemos visto por los siglos de los siglos de los siglos. No hemos visto los resultados de estos hombres fuertes que han querido establecer. Pero vemos lo que es el resultado de un pueblo gobernado por Dios en medio de esta situación, en medio de estos tiempos. Lo estamos viendo vigente y lo tenemos cerquita aquí, lo tenemos de vecino. Amén. Y el Señor nos está llamando a que intercedamos por nuestra nación porque Él quiere hacer cosas grandes en esta nación. Amén. Vamos a Primera de Tesalónicas, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Amén. Y entonces el Señor nos está hablando, ¿para qué? Para que oremos sin cesar. Dile al que está a tu lado, ora sin cesar. Y vamos a orar porque de pronto hay cosas que no nos parecen, cosas que no están bien, ya, de pronto no seguimos corrientes, pero es un tiempo para que la iglesia se mueva y cuando un pueblo ora, el Señor escucha. Amén. Y es hora de que nos movamos y que tengamos en cuenta que van a haber situaciones en nuestro país, encantamientos y una serie de cosas, pero tú y yo tenemos que estar atentos. ¿Y por qué tenemos que orar? Tenemos que orar para que todas las cosas que el enemigo quiera traer sobre esta nación mala sean cambiadas para bien. Todo dictamen del enemigo, toda orden, toda ley, todo lo que venga en contra de la iglesia, en contra de los principios morales, en contra de nuestro territorio, en contra de nuestra nación, sea el Señor interviniendo de manera sobrenatural. ¿Cuántos creen en lo sobrenatural? Amén. Y entonces, ¿para qué? Para aprender a confiar en Dios. Vamos a orar por eso. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4 y Hebreos 11, 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Entonces vemos aquí, vamos a orar, ¿por qué? ¿Por qué vamos a orar por nuestra nación? Vamos a orar para que haya fe. Dile al que está a tu lado, tenemos que orar para que haya fe en nuestra nación. Amén. Que Dios puede hacer algo. Amén. Y que nosotros podemos conquistar de la mano del Señor. Amén. Entonces, para esto es necesario que usted y yo intercedamos, entremos en estos tiempos de oración y recordemos algo. Dios no le oculta nada a sus amigos. Y el Señor dijo que Abraham era su amigo. ¿Esto qué quiere decir?
que había una relación. Amén. Y cuando tú y yo somos amigos del Señor, el Señor nos va mostrando cosas que otros no las van a ver, pero tú y yo sí nos las muestra. ¿Para qué? Para que intercedamos. Amén. Entonces, eso es lo importante de nosotros. Tenemos que tener en cuenta cuando estamos en la presencia del Señor, decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu amigo. Dile al que está a tu lado: yo quiero ser amigo de Dios. Y entonces, cuando somos esos amigos de Dios, el Señor va a traer revelación, va a traer cosas sobrenaturales a nuestras vidas y nos las va a mostrar. ¿Para qué? Para que oremos por ellas. Ojo, no para que estemos en Radio Bemba, sino para que oremos por ellas. Amén. Entonces, cuando usted y yo empezamos a orar por esas cosas, cosas sobrenaturales van a pasar. Amén. Entonces, vamos a orar porque Dios nos ha mostrado algo y quiere compartirlo. Quiere que tú y yo tengamos la primicia y quiere que tú y yo seamos parte, seamos ese granito de arena que Dios usó para determinada situación, que va a ser grande. Ojo, porque las cosas que Dios hace son grandes. Amén. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, ¿por qué oramos por nuestros gobernantes y por nuestros líderes? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Creemos que la paz la puede hacer un hombre. No, la paz la puede hacer el Señor. Amén. Y usted y yo vamos a tener paz en la medida en que nos metemos en la presencia del Señor. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, aún en la mayor turbulencia vamos a tener paz. Amén. Recordemos la historia de aquel pintor, aquellos pintores que los convocaron para hacer un cuadro que representara la paz. Recordemos que vemos aquí que habían paisajes hermosos, habían verdor, habían niños jugando, habían unos cuadros muy tiernos, muy lindos, que querían reflejar la paz. Pero vemos aquí que hubo un pintor que hizo un cuadro en donde estaba un pajarito y veía una cascada que caía el agua con un ímpetu y el pajarito estaba en una ramita así que se movía así, tenía su nido y entonces parecía que se fuera a caer. Y el pajarito estaba ahí tranquilo en su nido y cuando le preguntan a él cuál era el significado de este cuadro, él dice: porque aquí este pájaro, miren la tormenta, miren el ímpetu, pero él tiene paz en su corazón. Cuando hay paz, usted y yo estamos tranquilos. Amén. Y por eso es necesario que empecemos a orar, que el pueblo, que la nación confíe en Dios. ¿Para qué? Para que tengamos paz. Para que podamos vivir quieta y reposadamente, amén, porque es solo de la mano de Dios que lo podemos hacer, pero también porque es bueno y agradable para el Señor, amén, es bueno para que los demás conozcan del Señor, para que haya santidad. Imagínese usted un pueblo, unos gobernantes que tengan temor a Dios. ¿Quién se vuela un semáforo? ¿Qué policía por ahí lo para en la esquina a pedirle la barba? ¿Qué situación de esta va a ver usted en un pueblo temeroso de Dios? En un pueblo que adora la santidad del Señor. Amén. Entonces, no solo eso, sino también para nosotros, porque de pronto nosotros también estamos en el cuento del business, de cuestiones que no debemos, y es aquí donde el Señor también nos va a transformar a nosotros. Recuerden, los primeros transformados somos nosotros. Dile al que está a tu lado: el Señor nos transforma primero. ¿Y por qué? Para que seamos ejemplo. Recuerden, la iglesia que la gente va a mirar no es la que tiene la Biblia como desodorante debajo del brazo. Ni hoy en día los que andan mandando WhatsApp y cosas de palabra y mensajes bíblicos. No. Esa Biblia no la van a leer, es tu vida, es tu ejemplo.
lo que ellos van a ver. Puedes poner muchos mensajes bonitos y puedes mandar muchos mensajes bonitos, pero tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de enfrentar las situaciones son las que van a hablar. Amén. Entonces, Dios quiere eso, para que haya una nación que viva en santidad, un pueblo que agrade a Dios. Amén. Y para que las personas sean salvas. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, para que el evangelio, para que el Señor entre a la casa de Nariño, a cada lugar donde se están fraguando las agendas del gobierno, entre el Señor a cambiar estas agendas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos una tarea que hacer y tenemos que empezar a interceder por ellos. Vemos también, ¿por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, cosas maravillosas pasan. Y para guardar nuestra lengua de las críticas, hoy por hoy lo que criticamos, tenemos constantes críticas sobre los gobiernos, pero ¿cuántos de pronto hacemos algo? En estos días estaba en una reunión en donde estaban en determinado sitio y alguien dijo, los que quieran criticar o quieran algo mejor aquí, y de pronto sonó como grosero, yo me eché a reír, pero es verdad, dijo, es una aterrizada. Entonces dijo, los que quieran criticar o tengan algo que cambiar o algo les moleste del lugar, por favor, si quieren, yo les doy el número de la cuenta, consignen, hagan sus donaciones y tendremos nuevas locaciones, nuevas situaciones y les podemos contentar a todos. Entonces todos se quedaron mirando, yo me eché a reír y dije, wow, una forma muy sutil pero muy decente de callar a la gente. Para criticar estamos todos. Pero de pronto criticamos, ¿qué hay? Oye, esta ciudad está sucia y tiramos un papel. Y criticamos tantas cosas y estamos haciendo lo contrario. La gente, qué falta de paciencia, qué falta. Y somos los primeros que vamos gritando en el carro cuando alguien se nos pasó y gritamos unas palabras. Oye, y atrás tenemos el letrero que decimos que somos cristianos. Yo amo a Dios. Wow. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que orar para que haya un cambio que parta desde aquí, desde nosotros. Primero nosotros y después el entorno. Amén. Entonces, vamos a orar también porque tenemos que orar para que tengan sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, este es un motivo por el que tenemos que orar, para que tengan sabiduría para actuar sobre esta nación, que tomen decisiones que sean para bendición de nuestra nación. Y también vamos a orar porque para que reconozcan su propia insuficiencia y busquen la voluntad del Dios verdadero. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Hoy en día vemos de pronto que hay personas que están en estos lugares más preparadas que un cumis, tienen una serie de diplomas y de maestrías y de preparación, pero están confiando en el humanismo, en ellos mismos, pero no estamos confiando en Dios. Entonces, para que ellos reconozcan su propia insuficiencia y comiencen a poner a Dios delante. Amén. Pero ¿por qué más vamos a orar? Para que se lea la Biblia y salga Dios al encuentro de ellos. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Sabemos que hoy por hoy hay mucho temor y lo que está pasando en los países vecinos, en donde se está atacando el cristianismo. Pero hoy tú y yo podemos pedir que haya una intervención sobrenatural para que la palabra y el camino de Dios siga siendo señalado. Amén. No nos podemos dormir, iglesia. Muchas veces miramos cuando empezamos a escuchar las primeras noticias del COVID en el 2020, todo el mundo decía, eso queda por allá, queda muy lejos, ¿cuándo va a llegar?
llegó y vimos todo lo que hizo a nivel mundial. Hoy en día, de pronto hemos escuchado mucho, las iglesias de cristianas van a ser atacadas. No, sí, eso es por allá en el oriente, eso es por allá. Hoy en día los tenemos cerca, ya tenemos vecinos. Entonces, oremos por nuestros gobernantes para que caminen en la palabra de Dios, para que haya una intervención sobrenatural dentro de estos lugares y sea Dios quien se glorifique. Amén. Tenemos que orar para que sean honestos, morales en todos sus asuntos. Y aquí de pronto me dirán, pastora, esto es un milagro sobrenatural. Sí, nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces tenemos que orar para que esto llegue. Señor, parece imposible, pero tú puedes hacer algo. Entonces tenemos aquí, es una listica para los que anotan, es una listica que tenemos que tener vigente todos los días para orar por nuestra nación, para interceder. Y de pronto dirá, bueno, eso de pronto le toca ya a las hermanitas que son intercesoras. No, esta es una orden para todos nosotros. Somos, recuerden, somos el pueblo de Dios y somos la iglesia de Cristo. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y de pronto me dirán, bueno, pastora, pero si somos representantes de Dios aquí en la tierra y nuestra morada va a ser celestial, ajá, ¿y por qué tenemos que hacer tanto? Porque mientras estemos aquí, el reino de Dios se tiene que establecer en este lugar. Y tú y yo somos esos puntos de contacto. Amén. Somos esos instrumentos usados por Dios para que llegue la presencia de Dios a este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Orar para que sean íntegros y respeten a sus semejantes. Salmo capítulo 25, versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Amén. Integridad y rectitud. Es lo que el Señor nos está llamando a que tengamos. Integridad y rectitud. Y vemos que cuánto nuestra nación necesita eso, que seamos íntegros. Amén. Que seamos constantes y que no nos dejemos, no nos vendamos por un plato de lentejas. Y nuestros gobernantes y todos nosotros necesitamos esto, ser íntegros, porque en ningún momento sabemos cuándo nos pueden brindar un plato de lentejas y nosotros podemos caer. Amén. Entonces es fácil señalar a los demás y sí, los gobernantes y sí, los políticos y todo. Pero ¿cuántas veces de pronto nosotros hemos agarrado una lenteja donde no debemos? Entonces, Señor, ayúdanos a ser íntegros, Señor. Y haz de nuestros gobernantes hombres, mujeres íntegros. Amén. Que Dios nos libre del mal. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amén. Vamos a orar ¿para qué? Para que Dios también los libre del mal. Ellos también son constantemente, son los blancos de críticas, de situaciones. Algunas serán verdad, otras no las sabemos. Pero solo el Señor puede entrar e interceder por ellos. Amén. Para que sea el Señor bendiciéndolos, protegiéndolos también y para que no sean dañados. A veces nos cuesta, pero recuerden algo, detrás de cada una persona hay una historia, una familia, hay muchas cosas y tú y yo no estamos para señalar, sino para interceder. Amén. Que sus oídos estén atentos al consejo de Dios. Salmo 1, versículo del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Entonces, vemos aquí lo importante que es bienaventurado el varón. Amén. Nos está hablando de la bienaventuranza. Y es aquí donde tú y yo tenemos que darnos cuenta que no es solo sentarnos en sillas de escarnecedores y que ellos también se sientan, sino que también nosotros nos sentamos. ¿Cuánto no nos hemos sentado a rajar, así como se dice groseramente, a rajar del pueblo, a rajar de los políticos y de la nación? ¿Cuántas veces no hemos hablado? Nos hemos sentado en sillas de escarnecedores. A ver, y de pronto, bueno, ya porque no nos podemos sentar muchos en la puerta, en la mecedora a hablar, y entonces de pronto se ha cortado un poco. Ahora se hace más bien por WhatsApp y por estas cuestiones, pero se sigue rajando. Ya no hay silla de escarnecedores, sino móviles de escarnecedores. Entonces, aquí se trata de no entrar en esta posición, amén, sino que ellos estén atentos al oído a la voz del Señor y nosotros estemos atentos a la voz del Señor. Que este mensaje que hoy el Señor nos ha colocado aquí sea para multiplicar y bendecir a otros, para que de este granito de arena que somos nosotros, algo surja y algo bueno pueda pasar en nuestra nación. Amén. Y vemos aquí, para que gobiernen, para que hagan lo correcto y gobiernen con justicia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 32. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Hacer lo correcto ante los ojos del Señor. ¿Cuánto necesitamos que nuestros gobernantes hagan lo correcto ante los ojos del Señor? Si es en nuestros hogares y muchas veces nosotros fallamos y no hacemos lo correcto ante los ojos del Señor, delante de nuestros hijos, delante de los que nos rodean. ¿Cuántas veces no hemos fallado? Ahora, ¿cuánto más estas personas que han sido colocadas en autoridad necesitan hacer lo correcto? Amén. Entonces, qué bendición sería para nosotros esto. Y para que el presidente y su gabinete pongan en vigor las leyes, protejan a la familia tradicional, apoyen las normas de la Biblia y de la justicia y esta nación sea próspera. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Necesitamos eso. Necesitamos hombres que comiencen a buscar a Dios de todo corazón para que esta nación sea prosperada. Y de pronto nos parece algo, una falacia. Pero ¿sabes qué? Puede pasar algo sobrenatural. Algunos dirán, bueno, estamos exagerando, esto sería una mentira, nosotros pensar que esto pueda pasar en esta nación. Déjame decirte, sí puede pasar. Si nosotros creemos en un Dios sobrenatural y comenzamos a hacer la tarea, no es que la vamos a dejar para otro, no, que oren las iglesias grandes, que oren las personas que Dios les dio este ministerio. No, tú y yo tenemos este ministerio a cuestas porque estamos en esta nación. Amén. Y si Dios nos colocó aquí, tú y yo tenemos que interceder para que esta nación sea bendecida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, ¿y por qué orar por los pastores y por los líderes de la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado esto? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Cuando hablamos de esto, de orar por las autoridades y por las autoridades colocadas en la iglesia, vemos aquí lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos que rendir cuentas por la vida de cada una de las personas que están colocadas aquí y que por eso tenemos que hacerlo
Ya, tenemos que colocarlo y dice que para que nuestras oraciones no sean estorbo, no nos quejemos de pronto de la comunidad. Qué triste es cuando un pastor se siente así o cuando un líder se siente así. Pero fíjate que el Señor por eso nos dice que oremos, intercedamos. Porque estas personas, cada uno tiene una familia, tiene situaciones a cuestas, tiene muchas situaciones que solucionar y aparte de eso está colocada como autoridad para hacer algo en la obra del Señor. Y muchas veces no miramos esto. Entonces, cuando Dios nos llama a interceder por los líderes, es porque Él los colocó ahí, pero va haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y recuerde, una mano lava la otra y dos manos se lavan la cara. Y cuando usted y yo empezamos a orar los unos por nosotros, recuerde, hay multitud. Y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amén. Y es importante que oremos, que intercedamos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. Amén. Dios quiere bendecirnos y quiere que haya una iglesia que el amor de Él esté en nuestros corazones. ¿Cuántos desean el amor de Dios en sus vidas? Entonces comencemos a hacer la tarea. Tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Y empezar a pedirle al Señor que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Amén. En la vida de cada líder, los maestros de niños, intercesores, que sea el Señor fortaleciéndolos en medio de estos tiempos. Y vamos a orar y decimos, bueno, ¿y qué motivos tienen? Por lo menos vamos a orar por los básicos si usted no sabe la situación que está pasando. Número 1, por protección. Amén. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén. Fíjense aquí, el mismo Señor Jesucristo les dijo, ya sabe cuáles son las cosas que el enemigo. Este pasaje fue en el momento que estaba Jesús, que les estaba anunciando lo que iba a pasar, que Él iba a ser tomado cautivo, que iba a ser crucificado y que las ovejas se iban a dispersar. Pero es una situación que es latente en todo tiempo. Recuerden algo. Estos son los patrones vigentes desde el momento de Jesús hasta ahora. Y Satanás obra bajo los mismos patrones. Les recuerdan que yo a muchos les he explicado los patrones que habían en la escuela, en los niños, cuando les enseñan pequeñitos que les hacen un cuadrito, un círculo, un triángulo y les ponen un igual. Y les dejan ahí la tarea para que llene toda la hojita con el mismo patrón. Amén. El enemigo va haciendo el mismo patrón durante todos estos siglos. Lo ha hecho. Y lo sigue haciendo, herir al pastor para que las ovejas huyan, herir a los líderes para que las ovejas se dispersen. ¿Qué es lo que va haciendo el enemigo? Esto. ¿Y cómo lo hiere, pastora? Bueno, comienza a afligirlo con enfermedades, con ataques físicos, con dificultades. Amén. ¿Para qué? Para que estén fatigados, para que estén cansados y para que no tengan ese discernimiento, no tengan los sentidos espirituales despiertos para ver los ataques del enemigo alrededor de sus ovejas. Amén. Entonces tenemos que orar por protección. Es necesario. Dile al que está a tu lado, es necesario. Amén. En algún momento estaba leyendo un testimonio de una persona que era líder, que estaba bajo era como un escudero, alguien de un pastor, y entonces estaba teniendo bastantes ataques de pronto en su vida. Y le preguntaba al pastor, al Señor, perdón. Señor, ¿por qué salgo de una cosa y entro en otra? ¿Por qué salgo de una cosa y entro en otra? Ayúdame. Y entonces el Señor le dice, yo te he estado ayudando. Y dice, wow. Pero aún así yo siento que me ha golpeado. Y le dice, yo te he estado ayudando. Yo he estado en todo tiempo porque ya estarías destruido. Y entonces, pero Señor, ¿por qué permites que entonces me pasen algo? Como diciendo, ¿por qué permites que me lleguen los jalones de oreja y los latigazos? Y el Señor le dice, porque necesito que te fortalezcas y crezcas en batalla. Algunos de los que estamos aquí
sentirán que están pasando por eso, que están cubriendo, que están haciendo la obra del Señor y que de pronto sienten que algo les está llegando y dicen, ¿por qué? Y de pronto es la oración que han tenido y Dios hoy les está dando la respuesta, porque necesito que te fortalezcas en batalla. Dios quiere hacer cosas grandes a través de usted y de mí. Pero ¿qué necesitamos? Fortalecernos en batalla. Amén. Imagínense usted que a nosotros nos salga el enemigo y se nos presente y nosotros vamos a salir corriendo. Hay un testimonio de un pastor, que no me acuerdo ahora el nombre, y dice que él sintió ruidos en la cocina y pensó que era un ladrón. Y salió con su bate, bajó las escaleras y cuando de pronto se encuentra al diablo, literalmente lo encuentra, le dice, eres tú, estás aquí, Jehová te reprenda. Y va a la nevera y coge un vaso con agua y sube. Wow, ¿cuánto tenemos esa templanza? Son las cosas que usted y yo necesitamos tener ese carácter, esa confianza, para no dejarnos asustar por el enemigo y poder estar firmes. Amén. Orar para que Dios les dé sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre todos los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Bueno, yo les dije que les iba a hablar un poquito de historia patria. Este versículo es historia patria para mí. Me recuerda, yo tenía como 2 meses apenas en el Evangelio. Cuando yo le preguntaba a alguien, le preguntaba a una hermana que es de CBI, le preguntaba, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y de pronto ella me dice, bueno, Lindy, vamos a orar y oramos y eso, y la palabra que el Señor me da es esta. Yo digo, wow. Y esto, imagínense, 2 meses de conocer al Señor y te abren esto. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Me dice, no te asustes, eso es con calma, va siendo en el tiempo de Dios. Yo, ok. Entonces, es aquí donde nosotros, el Señor, ¿qué quiere? Que cuidemos a sus ovejas, que las apacentemos. Y necesitamos para eso que sabiduría. Y necesitamos estar en la sabiduría del Señor a través del Espíritu Santo y la palabra, porque no se trata de que a mí me parece, no, a mí me parece nada. ¿Qué dice la palabra sobre esta situación? Yo no puedo colocarme en un lado y no puedo colocarme en una situación. Tengo que conocer las dos situaciones y tengo que ver qué dice la palabra sobre esto. Tengo que tener mis emociones, tienen que estar centradas en el Señor. Y es aquí por eso que el Señor nos dice que tenemos que tener sabiduría. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría. Y ahí donde usted está, usted necesita sabiduría. Porque cada uno de los que están aquí sentados son líderes en potencia para la gloria y honra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, necesitamos orar por sabiduría. Amén. Número 3. Para que superen los procesos difíciles. Primera de Tesalónicas, capítulo 5, versículos del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. El Señor nos está llamando para que para superar estos procesos difíciles. Y ojo, muchas veces el enemigo va a enviar dardos, va a enviar situaciones. Y usted y yo tenemos que estar pendientes que no nos coja desapercibido, iglesia. Hay una historia que cuenta que un hombre cogió un frasco y metió hormigas rojas y hormigas negras. Y cerró el frasco. Y cuando cerró el frasco estaban las hormigas rojas y las negras estaban ahí quietas, no había problema. Pero de pronto este hombre cogió y las batió
y ellas comenzaron a pelear y entre sí y a matarse entre sí. Y entonces, ¿a quién estaban viendo por enemigo? A las otras hormigas, las rojas a las negras y las negras a las rojas. Y muchas veces nosotros estamos pasando situaciones y la iglesia comienza a pasar situaciones y hay alguien que movió el frasco, la situación. Y estamos en discordias, en problemas, y muchas veces los pastores están al frente de estas situaciones. Y muchas veces necesitamos sabiduría para estar en estas situaciones difíciles, pero también necesitamos superarlas. Y no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Y mientras el Señor nos usa como instrumento de bendición para aplacar las hormigas rojas y las hormigas negras, también están pasando situaciones difíciles en nuestra vida. Necesitamos que el Señor haga algo sobrenatural para que el Señor se glorifique. Amén. Número 4, provisión. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Al igual que cada uno de ustedes, al igual que cada uno, nosotros tenemos necesidades. Su líder tiene necesidades. Amén. Todos necesitamos la intervención del Señor. Y por eso tenemos que pedirle ¿a quién? Tenemos que pedirle a Dios que sea supliendo de manera sobrenatural. Amén. ¿Cuántos están anotando los propósitos por qué orar? Uy, unos poquitos. Bueno, gracias por los poquitos que dijeron amén. Pero también gracias por los muchos que van a decir amén pronto. Tengo fe. Por fortaleza física. Y Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. En los momentos, tenemos momentos de intercesión, consejerías, ayunos, enseñanzas, cultos, más las diversas actividades que tenemos cada uno. Necesitamos fortaleza física, necesitamos fortaleza espiritual, al igual que usted, al igual que cada uno de nosotros. Y recuerden algo, ustedes ahí donde están son líderes que el Señor está formando. De pronto ustedes hoy se ven y no están viendo lo que Dios ya vio en ustedes. Amén. Y de pronto, en algunos momentos, cuando alguien me ha dicho, pastor, ¿y usted qué vio en esa persona? Lo que Dios me mostró. Amén. Y yo veo, así de pronto, esta persona tiene sus debilidades, tiene sus problemas, va a rajarse como nos hemos rajado todos, vamos a perder la materia, pero Dios se glorifica. Amén. Y siempre tengamos esto en cuenta. Dios hace algo cuando usted y yo tenemos un corazón dispuesto. Amén. Cuando tú y yo estamos dispuestos a trabajar y hacer algo, Dios va a hacer algo sobrenatural. Entonces, ahí donde tú estás, recuerda, Dios quiere hacer algo en tu vida. Entonces, habrá momentos en los que decimos, no, ¿y cuál es mi propósito? Tu propósito es empezar a obedecerle a Dios, ser amigo de Dios, para que el Señor te comience a mostrar sus secretos. Y en la medida que Él te va mostrando sus secretos, sé tú obedeciendo a esos secretos que el Señor te muestra. Sé tú dándole gracias y orando por esos secretos que el Señor te muestra, para que sean una realidad en tu vida, pero también para que sean una realidad para construir. De pronto en la reunión esta que estábamos diciendo, que les estaba diciendo, dice, ¿a cuántos no les gustaría tener un edificio que tuviera el nombre de familia tal? Déjame decirte algo, en el cielo hay un lugar en donde tu nombre y el mío puede aparecer como esos constructores de la paz, como esos constructores de bendición para nuestra nación, pero constructores de familias, como constructores de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo.
Amén. En esos listados celestiales tú y yo podemos aparecer. Amén. Y qué bonito suena esto, pastora. Gloria a Dios, me encanta. Pero recuerda algo. También hay alguien que va a tener ese listado allá abajo y va a ver lo que tú estás haciendo. Pero esto no es para que te asustes, sino para que, como este pastor que les digo, que llegó y dijo, eres tú, podamos decir nosotros lo mismo. Que estemos entrenados y que sepamos que a través de la intercesión, de la oración, el Señor hace cosas grandes en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 12 y 13 para cerrar. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Amén. Muchas veces nos hemos perdido de muchas bendiciones porque en la congregación encontramos muchas situaciones de estas. Pero 1 Timoteo 5 del 12 al 13. Muchas veces hemos encontrado en nuestras iglesias, bueno, gracias a Dios aquí no, pero hemos encontrado estas situaciones y vemos cómo lugares son divididos. Amén. Y tú y yo tenemos que empezar a orar por la unidad de la iglesia. Amén. Para que el pueblo de Dios sea apacible. Y recuerda, cuando oramos por la unidad de la iglesia, tenemos que partir, el primer punto es por la unidad familiar. La unidad comienza ahí, en mi familia, por la unidad en el lugar donde yo estoy. Que sea un instrumento de bendición, que sea un instrumento para glorificar a Dios y que los demás vean en mí a un pacificador, a una persona que sea de bendición. Amén. Entonces, ¿cuántos tenemos ya un propósito en nuestras vidas? Amén. Y una lista larga para empezar a hacerla. Amén. Interceder. Amén. La gloria sea para el Señor. Ahí donde estás, si es la primera vez que escuchas este mensaje, si estás en este lugar por primera vez o nos están escuchando, te invito a que hagamos una oración de fe. Y iglesia, te invito a que te coloques en tus pies y vamos a orar por esas nuevas personas, por esas personas que nos escucharon o por esas nuevas personas que hoy están haciendo una oración de fe. Dicen, yo quiero ser un constructor. Yo quiero construir en mi nación, quiero construir en mi familia, quiero construir en mi entorno, ser un instrumento, un amigo de Dios e interceder. Amén. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te pido me perdones. Yo hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pero también te pido, Señor, que unjas mis pies con tu sangre preciosa para caminar siempre firme en tu palabra, para no desviarme de tus caminos, para no retroceder, para superar todo obstáculo, Señor, en mi avance y para llegar a la meta que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, recuerda, eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Y así como hay un registro civil que tiene, al momento que nacemos nos registran. Recuerda algo, hay un registro en el cielo que tiene tu nombre, que dice que eres hijo de Dios. Amén. Y el nombre de tu Padre es el Dios Altísimo. Nada más y nada menos. Amén. Entonces, dale gracias a Dios por esto. E iglesia, en esta hora, vamos a orarle al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él haciendo de nosotros instrumentos de bendición. Estamos para construir. Somos constructores de bendición.
Estamos como intercesores. Estamos para batallar. Y el Señor ya tiene una comisión para ti, para mí. Tiene un propósito. Y hoy es tiempo de decirle, Señor, estoy aquí enfrente. Vamos a orar ahí donde está. Repite, Padre, en esta hora. Tú me enseñaste que oremos por los que están en autoridad. Hoy, Señor, te pido que te levantes sobre esta nación, que te levantes sobre este gobierno, Señor, y te levantes sobre cada ciudad de nuestro territorio nacional. Te pedimos que more tu justicia, Señor, que more tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, en esta hora, redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio. Y que seas tú implantando tu reino, Señor, sobre esta nación, Señor. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo a las familias y protegiendo a las familias de nuestros gobernantes, Señor. Te pedimos que les des sabiduría, que limpie sus intenciones. Si hay una intención oculta, Señor, de daño, Señor, para la nación, limpia sus intenciones, Señor. Te pedimos, Señor, por asesores idóneos, hombres y mujeres, Señor, que tengan temor de ti, pero que tengan temor también y tengan sentido de pertenencia sobre esta nación, Señor. Que venga tu reino sobre esta nación. Que seas tú el que gobierne. Y quita de nuestros líderes, Señor, de nuestras entidades, quita todo espíritu de Acab, todo espíritu de Jezabel, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae luz en medio de la oscuridad, Señor. Que en lo más oculto, Señor, donde esté la oscuridad de nuestra nación, resplandezca tu gloria. Entres tú con poder. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Pero también oramos, Señor, por los líderes, por los pastores, por la iglesia y por nosotros como congregación, Señor. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos en cada lugar donde estemos. Cubre a nuestras autoridades, Señor, en esta hora espirituales. Cúbrenos, Señor, en todas las áreas que nos compete para hacer la obra sin quejas, Señor. Para estar gozosos, Señor, y victoriosos. Padre, danos fe, Señor, para ver con tus ojos. Ayúdanos a navegar en las cosas que tú nos has enviado bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Que de nuestras entrañas fluyan ríos de agua viva, Señor. Que las declaraciones que salgan de nuestra boca, Señor, sean las que salen directo de tu corazón, Señor, para ayudar y bendecir a tu pueblo, Señor. Señor, quita toda aflicción física, toda aflicción económica, familiar, de salud. Limpia el entorno de tu pueblo, Señor. Activamos un escudo de protección, Señor. Un domo de protección alrededor de tu iglesia, alrededor de cada hogar, alrededor de cada familia, sellando los aires, la tierra, las aguas, debajo de la tierra y debajo de las aguas con la sangre de Cristo. Un domo de protección, Señor, para que nada ni nadie toque a los nuestros, Señor. Venga a dañar, a matar o a destruir, sino para que tu gloria resplandezca sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre las escuelas, universidades donde están nuestros hijos, sobre las empresas, Señor, donde tú, Señor, has colocado a nuestros hijos o los vas a colocar, Señor. Que tu gloria resplandezca, Señor. Abre puertas sobrenaturales de bendición y que tu pueblo vea los tesoros del tercer cielo en sus vidas. Vean al Dios vivo. Vean a ese Dios amoroso. Vean a ese Dios que es vigente ayer, hoy y siempre en sus vidas. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta las manos y dile: Señor, yo te doy gracias porque tú has hecho de mí un instrumento de bendición. Gracias, Señor, porque tú me has llamado a construir, no a destruir. Gracias, Señor, porque a través de mi oración, Señor, cosas grandes tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu presencia está sobre mí, Señor.
porque soy portador de tu gloria, soy portador de tu presencia. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy declaro sobre mi casa salud. Declaro sobre mi casa restauración. Declaro sobre mi casa llenura del Espíritu Santo. Declaro sobre mi casa bendición que sobreabunda, medida buena, abundante, remecida, rebosante. Declaro la gloria de Dios a donde voy. Soy luz en esta hora, Señor, y declaro tu paz, tu gracia, tu amor y tu favor en medio de mi hogar y a donde yo voy. Señor, a ti sea la gloria. Gracias, Señor, porque soy un instrumento para construir, para bendecir. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos renueves cada día 24/7 en el nombre de Jesús. En tus manos está esta semana, Señor. Recibe la gloria, la honra y la adoración por todas las bendiciones, Señor, que tienes para nosotros y que desde hoy las recibimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre ti, sobre los tuyos. Que la gloria de Dios resplandezca en tu hogar. Salúdense unos a otros. Estaría
Gracias.